Día, apreciados líderes del grado undécimo del Colegio Confamiliar Los Lagos, les habla el profesor Alexander Fierro de Filosofía y en esta oportunidad tocaremos todo lo relacionado con el liberalismo. El liberalismo es un sistema filosófico, económico y político que promueve las libertades civiles y se opone a cualquier forma de despotismo, apelando a los principios republicanos. El liberalismo surgió de la lucha contra el absolutismo. Se fundamenta en el Estado de Derecho, en la representación democrática y la división de poderes. Aboga principalmente por dos causas. Primero, desarrollar las libertades individuales y el progreso de la sociedad. Segundo, el establecimiento de un Estado de Derecho donde todas las personas sean iguales ante la ley, sin privilegios ni distinciones, acatando leyes que resguarden las libertades de las personas. Dentro de las características más importantes encontramos: primero, se considera al individuo primordial como persona única y con plena libertad. Segundo, la libertad como un derecho inviolable. Tercero, el principio de igualdad entre las personas, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. Cuarto, el derecho a la propiedad privada. Quinto, el establecimiento de códigos civiles, constituciones e instituciones basadas en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y la discusión y solución de los problemas por medio de asambleas y parlamentos. Y finalmente encontramos la tolerancia religiosa en un Estado laico. El liberalismo se desarrolla desde tres elementos principales. Primero tenemos los políticos, que son la defensa de las libertades y derechos individuales, la igualdad de todas las personas ante la ley, la soberanía nacional donde el pueblo en rango de ciudadanos decide la forma de gobierno que más le representa, la división de los poderes del Estado tanto en ejecutivo, legislativo y judicial, la libertad de prensa, de reunión y asociación, y el establecimiento de una constitución que establezca las atribuciones y límites de los poderes públicos y el ejercicio de la ciudadanía. Respecto al económico, encontramos el reconocimiento de la propiedad privada. La economía se rige por las leyes de oferta y demanda, expresadas libremente en el mercado, y el Estado se margina del proceso económico. Desde el ámbito social, encontramos que es el reconocimiento del mérito, el dinero define el lugar que se ocupa en la sociedad y se promueve la movilidad social. En cuanto a los antecedentes, encontramos los siguientes: la revolución industrial que se generó en 1780 a 1850. Allí encontramos un avance tecnológico donde surgen grandes maquinarias que generan la producción de varios artículos. Se originó el proletariado urbano y el uso de medios de transporte. Además, se dio en el Reino Unido y se introdujo la máquina de vapor. Otro aspecto fue la revolución burguesa en 1815 a 1848. Aquí la importancia se daba en la propiedad privada como principal agente económico, donde se buscaba eliminar el feudalismo, generar desarrollo capitalista a partir de la industria e implementar el Estado burgués. Por último, encontramos la Revolución Liberal en 1830 hasta 1848, donde se dan transformaciones revolucionarias políticas, económicas y sociales. Se excluyeron las clases pobres de la sociedad, pero fue incompleta porque solo se transformaron las estructuras políticas. Otros hechos relevantes se generaron durante la segunda mitad del siglo XIX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Allí se dio la separación de la Iglesia y el Estado. El Estado se consolida y empieza a ejercer control sobre la sociedad. La nobleza perdió privilegios y hace una alianza por interés con la clase burguesa. La ideología dominante aquí vendría siendo el liberalismo. Se aumenta el sufragio y la participación de la población a través de los partidos. Se genera una política económica proteccionista. Existe una política social intervencionista. La forma de gobierno es la monarquía constitucional. El Estado liberal surgió a partir de las inconformidades del régimen absolutista propias de la época. Se considera la soberanía popular, además se establecen los principios de legalidad e igualdad porque todos los ciudadanos son iguales ante la ley, a la división del poder, a la protección de los derechos fundamentales y finalmente se separa lo privado de lo público. Desde un punto de vista filosófico,
El liberalismo se fundamenta en el Estado de Derecho, está en pro de las libertades individuales y en el establecimiento de un Estado de Derecho donde todos somos iguales ante la ley. Dentro de los principales filósofos encontramos a John Locke, Adam Smith y David Ricardo. Otros que se inspiraron en el liberalismo son Voltaire, Immanuel Kant y David Hume. John Locke fue un filósofo y médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Él consideraba que el liberalismo propone que la soberanía emana del pueblo, que la propiedad privada, la vida y la libertad son derechos naturales del hombre y que el Estado tiene la misión de protegerlos. Adam Smith es considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. Es conocido principalmente por su obra La riqueza de las naciones en 1776, que es un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza, temas ya abordados por los mercantilistas y fisiócratas, pero sin el carácter científico de la obra de Smith. Debido a dicho trabajo, fue el primer estudio completo y sistemático sobre el tema. A Smith se le conoce como el padre de la economía moderna. Fue rector honorífico de la Universidad de Glasgow. Por otro lado, encontramos que el sistema económico debía basarse en la ley de la oferta y demanda. Para que un país progrese, los gobiernos no tenían que intervenir en el funcionamiento de esa ley. Los precios y los salarios se regularían por sí solos, sin intervención del Estado. Con una libertad económica, cada hombre, al estar buscando su beneficio, induciría a un desarrollo de la sociedad. Pedía el alejamiento de los gobernantes en asuntos sociales y económicos. David Ricardo es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre beneficios y salarios, uno de los iniciadores del racionamiento que daría lugar a la ley de los rendimientos decrecientes y uno de los principales fundadores de la teoría cuantitativa del dinero. Él establecía el siguiente postulado: se preocupó en averiguar las causas del crecimiento o el origen de la riqueza de las naciones. El conflicto que más le preocupa se origina entre empresarios y los terratenientes. Estableció además que el comercio debía ser libre no solo por razones de eficiencia en la asignación de los recursos, sino para lograr un objetivo más importante: la cooperación pacífica entre todas las naciones. A continuación leeremos algunas frases de otros filósofos que inspiraron al liberalismo. Primero, Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Luego, Immanuel Kant. El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. Y por último, David Hume. Solo sentimos el acontecimiento, a saber, la existencia de una idea que sigue a un mandato de la voluntad. Desde una perspectiva opuesta, encontramos que el liberalismo desde el punto de vista social disfraza sus fines en sus medios. Además, el contrato social es de interés propio y no es neutral. Desde la economía, es la causa del capitalismo, del consumismo. Además, aparece el yo soberano autónomo e individualismo. Desde nuestro contexto colombiano, a causa del liberalismo se han presentado las siguientes guerras. Primero, Guerra de los Mil Días, que fue del 17 de octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902. Segundo, Guerra Civil Colombiana desde 1860 hasta 1862. Tercero, el Bogotazo de 1948. Cuarto, el periodo de la violencia desde 1946 hasta 1953. Aún así, hubo muchas más guerras entre liberales y conservadores, desde Bogotá extendiéndose por todas las regiones del país, donde se mataban por el color y de acuerdo a cuál de los dos pertenecía, y de acuerdo a esto, hubo muchos muertos y el país estaba destruido. Todo esto aportó la creación de guerrillas paramilitares y el auge de las drogas, creándose la violencia en todo el país y dejando miles y miles de víctimas. De ahí surgió el Frente Nacional. Fue una coalición política bipartidista
pactada en Colombia entre liberales y conservadores desde 1958 y 1974. En este se acordó la igualdad entre los dos partidos para reorganizar el país después del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Se acordó que durante estos 16 años los dos partidos se alternaban la presidencia. Los presidentes de este periodo fueron Alberto Lleras Camargo en 1958 hasta 1962, Guillermo León Valencia desde 1962 hasta el 66, Carlos Lleras Restrepo desde el 966 hasta el 70 y finalmente Misael Pastrana Borrero desde 1970 hasta el 74. En consecuencia, el Frente Nacional se creó el conflicto armado interno a mediados de la década de los 60 hasta hoy. En la actualidad, el sistema de partidos políticos colombianos es uno de los más antiguos del continente. Desde el siglo XIX, liberales y conservadores estuvieron en disputa por el poder. Después se estableció el Frente Nacional en 1578. Sin embargo, a partir de la década de 1980 y con la Constitución del 91, aparecieron nuevas colectividades políticas. Por eso, actualmente contamos con variedad de partidos políticos o movimientos de corte alternativo como el Polo Democrático, el Partido Verde, el Cambio Radical, entre muchos más. Estos nuevos movimientos han representado la oposición al bipartidismo tradicional. Y ya con esto finalizamos, chicos. Nos vemos en el foro.